Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este programa de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor pueda bendecirlos a todos. En esta mañana estamos muy agradecidos con el Señor por la vida que nos concede en este momento, porque podemos ver la luz, ¿verdad?, de este día. Y también por el privilegio de poder meditar en su santa palabra. Vamos a meditar en esta mañana con esta fecha de 4 de marzo del año 2025. Tenemos el título, según la matutina, Los constructores de Babel aún existen. El día de ayer hablamos acerca de esa construcción, de cuál era el propósito que tenían al edificar la ciudad y una torre. Pero según este título, que esos constructores de Babel aún existen en nuestro tiempo. Vamos a meditar en esto, pero antes los invito a que hagamos una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y dirígenos con tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad. Pues lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en esta mañana. Tenemos una cita que se encuentra en el libro de Salmos 33, el versículo 10 y el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Qué importante, hermanos, es poder analizar. El salmista presenta esta declaración pensando en el tema: los constructores de Babel aún existen. ¿Cuál era el propósito de aquella época en la planicie del Sinar? Que querían edificar una torre que llegara hasta el cielo. Y Dios mismo dijo: esto han pensado los hombres y nada lo va a detener. Ese tenía un propósito, como una nación o como un pueblo. Por eso dice la Biblia en el libro de Salmos que Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Así como fue en aquella ciudad, en Babel. Ellos tenían sus planes, habían hecho consejos entre los constructores, entre los dirigentes, entre los poderosos de ese momento. Tenían un consejo, pero dice la Biblia: el Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Para qué? Para que dice, porque el consejo, ¿verdad?, de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que, hermanos, el ser humano puede hacer planes, pero Dios quiere, ¿verdad?, que se siga su consejo. Ahora, cuando el ser humano se empeña en desobedecer, pues Dios también dice, hace nulo el consejo de esas naciones y frustra, ¿verdad?, las maquinaciones de los pueblos. Hermanos, no podemos estar en contra de Dios. Es mejor estar del lado del Señor. ¿Y de qué lado estamos nosotros? Algunas veces pensamos que estamos en un lado neutral, pero no podemos estar en un lado neutral. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. ¿De qué lado queremos estar cada uno de nosotros? Si el consejo de Jehová es el que va a permanecer y sus planes y su pensamiento es lo que va a existir por todas las generaciones, no nos conviene estar en contra de Dios. Tenemos que estar a favor de Dios y colaborando en su causa. ¿Por qué? Recordemos el título de esta meditación es Los constructores de Babel aún existen. Queridos hermanos, pensemos, somos nosotros de ese pueblo que está en contra del propósito de Dios. Dios tiene planes. Dios nos tiene, de verdad, si nos tiene con vida es con un propósito. Y si hemos conocido ese evangelio es para hacer luces ante todas las personas que nos rodean. Así que, hermanos, colaboremos en la obra de Dios, en todo lo que esté a nuestro alcance, porque Él es el que hace esa obra. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Así que vamos a leer, hermanos, la lectura de
esta matutina que corresponde para este día 4 de marzo. Dice, esta historia está en Patriarcas y Profetas, páginas 115 y 116. Dice así la lectura. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando a ellos mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Así que, hermanos, los planes, ¿verdad?, de aquellos hombres que querían construir esa torre terminaron en una vergüenza, ¿verdad? Porque Dios confundió sus lenguas, sus idiomas, y ya no pudieron tener una comunicación para poder seguir la edificación. Y terminó, dice, en una derrota, cuando decían que nada los iba a detener, pero Dios confundió sus planes. Ahora dice, el monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Ahora, aplicándolo a nuestro tiempo, también dice, los hombres siguen hoy mismo el sendero, confiando en ellos mismos y rechazando la ley de Dios. Si rechazamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, rechazamos sus mandamientos, también seguimos en la misma línea que siguió Caín y siguiendo el engaño que hizo Satanás en el cielo. No queremos estar con Satanás. Nuestro propósito es servir a nuestro Dios. Dice la lectura, hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas seducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. ¿Y por qué no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Hermanos, pensemos en esto. Todavía, dice, existen constructores, ¿verdad?, de torres de Babel que rechazan la enseñanza de Dios, rechazan el propósito de Dios, rechazan su santa ley, porque ellos creen que tienen la razón. Como en aquella época, se creían sabios, se creían poderosos para hacer lo que estaban haciendo de esa torre. Pero vemos que estamos luchando en contra de Dios. Hay constructores, dice. Pensemos, ¿puedo ser yo uno de esos constructores de torres de Babel que está en contra del plan del Señor? Dice la lectura. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de la clara enseñanza de las Sagradas Escrituras y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables. Y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Los hombres pueden al mirado de los labios elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer la ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unieran entre ellos, pero mientras se ensalce la sabiduría humana sobre la santa palabra, habrá divisiones y disensiones. Así que, hermanos, esas torres, ¿verdad?, que se están construyendo son una manera que el hombre quiere alcanzar el cielo. Necesitamos obedecer a Dios, obedecer su palabra, así como está escrita, obedecer, dice, su santa ley. De lo contrario, somos nosotros mismos que queremos hacer una torre como una vía de escape, ¿verdad?, cuando caigan, ¿verdad?, los juicios de Dios sobre esta tierra. Dice que en el mundo, ¿verdad?, que hoy profesa ser cristiano, muchos se han alejado de la clara enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque empiezan a entrar teorías falsas, teorías, ¿verdad?, humanas que se empiezan a establecer o a enseñar de la Escritura, pero nosotros sabemos que nuestra base principal es
la palabra de Dios. Y sí tenemos un apoyo, ¿verdad?, del Espíritu de Profecía, inspirado por Dios para la humanidad. Tenemos muchos consejos, ¿verdad?, para nuestra edificación. Y podemos analizar, ¿verdad?, que el ser humano, ¿verdad?, hoy en día, dice, aceptan muchas normas ideadas por hombres, pero no están establecidos en la palabra de Dios. Dice, la confusión existe entre los credos y sectas contrarias se representan adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Así que existe esa confusión, existe ese Babel, existe, ¿verdad?, mucho, dice, ¿verdad?, entre los credos y sectas contrarias se representa, como dice la Biblia, ¿verdad?, en Babilonia, a todas esas iglesias mundanas que existen en estos últimos días. Dice la lectura, muchos procuran hacerse un cielo adquiriendo riqueza y poder. Hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, pisotean los derechos humanos y desprecian la autoridad divina. ¿Podrán los orgullosos ejercer momentáneamente un gran poder y tener éxito en todas sus empresas, pero al fin solo encontrarán disolución y miseria? Hermanos, es un mensaje, ¿verdad?, para que también nosotros reflexionemos. Dice, ¿verdad?, muchos procuran hacerse un cielo adquiriendo riquezas y poder. Pero pensemos, ¿será lo correcto, verdad, ante los ojos de Dios? ¿Será ese el camino que encontramos en las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es la enseñanza, verdad, de Jesús para nuestras vidas? Hermanos, necesitamos, verdad, cada uno de nosotros tomarnos de la mano de Dios. Que sea Él que nos dirija para poder entender mejor su palabra y poderla predicar al mundo, ¿verdad?, que la necesita. Dice que los hombres, ¿verdad?, hoy en día hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, pisotean los derechos humanos y desprecian la autoridad divina. Nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios por lo que está revelado en su palabra. Ahora necesitamos hacer una entrega completa a nuestro Dios para no ser un constructor más de Babel, porque decía el título, aún existen esos constructores de Babel que desprecian la sabiduría de Dios para empezar a hacer su propia edificación y hacerse un nombre, hacerse famosos ante todos los demás. Pero Dios quiere que primero podamos obedecer su palabra y ser dirigidos por su Espíritu Santo. Dice la última parte de la lectura, el tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará. Las obras del orgullo humano serán abatidas. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que, hermano, ha llegado, dice, ese tiempo de la investigación de Dios. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que en la torre, pues, Él descendió para confundir las lenguas y hacer nulo, ¿verdad?, el consejo de aquella nación. Y aún en la época de Abraham, también Dios, ¿verdad?, descendió para ver si era cierto el clamor que llegaba hacia Él, para ver si los pecados que se hablaban de Sodoma y Gomorra eran ciertos. Claro, en realidad Dios sabe todas las cosas, pero Él nos demuestra, ¿verdad?, que es un Dios de amor, un Dios justo, porque dice, el tiempo de la investigación de Dios ha llegado. Podemos llamarlo el juicio investigador. Es ahora, antes que venga Jesús, cuando se investiga a la persona, para que cuando Jesús venga, ya está señalado los que han de ser salvos. Ya pasaron el examen y fueron aprobados. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios? ¿Seremos aprobados
o seremos rechazados. O soy un constructor, ¿verdad?, aún de esa Babel que está en contra de la voluntad de Dios. Cada consejo, ¿verdad?, que escuchamos nos debe de servir para analizar y pensar cuál es mi relación con Dios. ¿Será que voy a salir aprobado en esa investigación para un día poderlo ver para una vida eterna? Que Dios pueda ayudarnos, ¿verdad?, y que nos dirija con su Espíritu Santo para ser del grupo de los que un día lo han de ver para una vida eterna. Que el Señor pues bendiga su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos, en mi deseo en el nombre de Jesús. Finalizamos con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta hora de la mañana por la vida, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo para que hagamos siempre tu voluntad. Ilumina nuestros pensamientos, Señor. Danos la sabiduría que viene del cielo para entender cuál es tu voluntad y con tu ayuda poder obedecerla. Bendice, Señor, pues a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Te pedimos también por los enfermos, por tu obra, por los diferentes planes de trabajo, por este programa, Señor, que sea de mucha bendición para cada uno de tus hijos. Así también, Padre, te pedimos que nos transformes, que nos puedas moldear como un alfarero para poder ser obedientes a tu palabra. Pues lo pedimos sin merecerlo, pero confiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado este programa y los esperamos para un próximo programa en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.